No sé si lo sabían, pero soy un visionario creativo. Solo un video al mes, de puros tópicos, y ahora sin ideas voy y me saco temas viejos. Magia, amigos. Hoy día quizás ya no hace tanto ruido, pero Hora de Aventura ha logrado mantenerse vigente en pleno año 2025, más de 10 años después de su estreno. De repente parece que ya se acabó, cuando ¡zas! Otro spin-off, y estás así como... Ya estuvo, ¿no? Pero admítelo, una partecita de tu corazón le vuelve otra vez ese calorcillo tan agustico de cuando estabas bien chill viendo los nuevos episodios en aquellas lejanas primeras temporadas. Si es que te tocaron esos años, claro. Si te vale madres, pues ¿qué haces aquí, cabrón? Lo importante es que eso prueba que este universo aún tiene varios elementos que se pueden tratar. Y, ya que está confirmada la segunda temporada de Fiona y Cake, que ya hasta se han filtrado un par de cositas por ahí, quiero que aprovechemos para repasar, o si eres nuevo, introducirte en uno de los misterios más grandes en la historia de Hora de Aventura, que, a la vez, es casi tan antiguo como la misma serie. No hablamos de los cometas, no hablamos del Lich, el Rey Helado, ni siquiera de la famosa Guerra de los Hongos. Todo eso ha tenido respuestas, o siquiera datos para suponer alguna cosa a lo largo de los años. Esto, en cambio, está prácticamente en el mismo limbo de lo desconocido desde hace más de 10 años. Permítanme presentarles lo que siempre me ha gustado llamar Nos ponemos en situación. Esta historia comienza en el año 2011, hace 14 años, ni más ni menos. Llega el especial de San Valentín, el episodio El verdadero tú de la segunda temporada. Bastante temático, ciertamente, pero hay algo que destaca, y no porque sea precisamente meloso. Un detalle, minúsculo, imperceptible a simple vista. Pero si eres de esos loquitos que paran frame a frame, pues ya venías notando que esta serie estaba escondiendo cosas. Lo viste seguro. Y de ahí más nunca se te iría esa visión de la cabeza, porque algo así es demasiado inusual como para olvidarlo. La escena de Finn, donde se coloca las gafas del emoji sabiondo para descubrir toda la verdad del universo. Ahí está, por un par de míseros frames, una incongruencia con todo el sentido de la naturaleza del cosmos. Un acercamiento al planeta donde se ubica la Tierra de con un cráter enorme que fácilmente cubre el 10% de su superficie. ¿Disculpa? ¿Y esto qué? Piensas por un instante, pero pronto, el shock inicial de ver un mundo ahuecado se convierte en una muy, pero muy fuerte curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible semejante catástrofe? ¿Qué pudo causarlo? ¿Es real? ¿Es algún error? ¿Qué implicaciones tiene esto dentro de la serie? Muchas preguntas, pero no hay nada que te dé una respuesta. Solo son un par de frames de un episodio random de San Valentín, y aún así, tal incógnita te ha demostrado que hay algo en este inocente cartoon, un gran enigma, un enorme rompecabezas oculto en los detalles, y eso, para un amante del misterio, le da un valor mucho más especial. ¿Qué sucedió? Este fue el dilema que enganchó a mucha gente dentro del hype de Hora de Aventura. Estamos hablando de una fase súper temprana del lore. Aquí no había nada de cometas catalizadores, nada de multiversos. El pasado del Rey Helado no se conocía, ni estaba el Lich todavía, cabrón. Solo habían las primeras insinuaciones de algún tipo de conflicto nuclear, en base a los múltiples restos que se veían por el escenario, y el hecho de que Finn fuera el único humano. O sea que este mundo no era un simple lugar mágico nacido de la mente de un perturbado. Es nuestro mismo planeta Tierra, solo que cambiado por alguna razón. Cuando de repente, ¡boom!, te sacan este bombazo. Y si acaso estabas indeciso con respecto a un trasfondo de la serie, esto ya te terminaba de convencer. Ok, aquí pasó algo muy heavy. A mí en lo personal el misterio del cráter de la Tierra no me agarró de primeras, porque yo entré un poquito después. Pero desde siempre, cuando supe de su existencia, diría que es el dilema que más me ha tenido obsesionado. Más incluso que la guerra de los hongos, porque de eso ya te puedes hacer mucho la idea de lo que pasó. Pero esto es una visión tan desconcertante como única.
algo que se aleja tanto de los misterios esperados. Y me sorprende que hoy día el tema como que se haya quedado tan relegado a segundo plano. Pero que le falta un cacho a la Tierra, ¿cómo no te vuela la cabeza esa idea? Me atrevería a decir que es hasta una especie de símbolo, un ícono que representa esa esencia caótica, bizarra y misteriosa de Hora de Aventura. Una sola imagen capaz de hacerte cuestionarlo todo. Y el hecho de que nunca se haga énfasis en el asunto lo hace todavía más extraño. Desde la experiencia de alguien que hizo análisis de esta serie durante años, te puedo confirmar que nunca vas a ver a un personaje hablando del cráter, ni nunca vas a ver un detalle que lo mencione. Vuelve a verse muchas veces más a partir de ese episodio, pero sin nada de información. Solo está ahí, como si lo hubiera estado desde hace tanto tiempo que el mundo asume que es normal, que simplemente la Tierra siempre ha sido así y ya está. Pero, ¿lo fue? Pese a que el tema del cráter cuenta con tan poca información como yo cantidad de videos, existen las suficientes bases para dejar claras un par de cuestiones. La primera y más importante, ¿cuándo exactamente apareció? Que si manejas un poquillo del lore de la serie se te va a hacer algo trivial, pero créeme cuando te digo que más de uno tuvo dudas al respecto. Vuelta a lo mismo, nadie te va a decir nada de ese cráter. Y si estás un poquito despistado, puedes llegar a asumir que la Tierra de Hora de Aventura siempre fue así. O al menos el cataclismo que lo causó es muy, pero muy antiguo. Sobre todo el episodio Evergreen hizo mucho daño implantando esta idea. No por el propio episodio, sino por un arte promocional que salió para él, como una tira cómica que resume los hechos de una manera muy jocosa. Si te reíste de esto, te vas a ir al infierno. Sin embargo, lo que llama la atención es esa representación en full detalle del impacto del cometa Leech, que sabemos por el final del episodio que sí termina chocando. Por tanto, podríamos pensar que esta imagen es una fiel recreación del suceso. Y aquí vemos que el cometa tiene un tamaño inmenso, coincidiendo con el boquete que nos ha tenido con tantas dudas. Sí, pareciera que fue el cometa Leech el que lo hizo, hace 65 millones de años, que es donde se ubica Evergreen, causando aparte la extinción de los dinosaurios. Y de absolutamente todo lo demás, porque algo así de grande más bien explotaría la Tierra entera. Aunque asumiendo que no por razones fantasiosas, igual te confirmo que si tenías esta idea, estás pero si bien perdido. O sea, vamos a ver, ¿qué parte de tira cómica no estamos entendiendo? El punto es meramente humor, nada más. La intención nunca fue tomar este dibujo como una representación de escala exacta a lo que sucedió. Solo es una exageración. El cometa Leech era mucho más pequeño. Pero yo entiendo que las palabras no valen nada. En el legendario episodio Fin el Humano de la quinta temporada, Marcelina Alterna nos cuenta la historia de Simon congelando la bomba del Leech, y su muerte sumergió a la Tierra en una era de hielo extrema durante 400 años. Aquí, en esta visión, claramente vemos que la Tierra está entera. Y esto no fue en la era de los dinosaurios, estamos hablando de plena época de la guerra de los hongos. El cráter no está. ¿Que no te vale porque es una Tierra alterna? Ok. Miniserie Islas, temporada 8, episodio El Escondite. La doctora Gross. Sí, le voy a decir en inglés porque la versión en español me da cringe. La doctora Gross les muestra a sus estudiantes un holograma contándoles la historia de las islas. Una de las imágenes que presenta es la Tierra. ¡Sorpresa! No hay cráter. Pero aparte, en una imagen posterior, ahí sí muestra que lo tiene, pues el holograma busca representar el antes y el después del planeta Tierra con los sucesos de la guerra de los hongos, confirmando totalmente que el cometa Leech no lo provocó y que la Tierra de Hora de Aventura sí fue normal alguna vez. Redondita, como siempre la hemos imaginado. No hay debate alguno aquí. Lo que sea que haya pasado fue en tiempos recientes, durante o después de la guerra de los hongos. ¿Por qué? ¿Y cómo? Un año después de estrenado El Verdadero Tú, 2012, Hora de Aventura alcanzó el reconocimiento como para que su contenido se expandiera al formato cómic. Y de ahí salieron chorrocientos volúmenes y chorrocientas sagas diferentes que ganaron su propia popularidad. Pero específicamente, la primerísima historia que se creó se atrevió a agarrar este tema del cráter como uno de sus elementos principales
e inesperadamente le dio una solución. Según se cuenta en este primer volumen, existe un objeto mágico de gran poder llamado el saco contenedor, cuyo interior se supone que es infinito, y por ello puede absorber absolutamente todo lo que se le atraviese. Lo que se implica es que durante la Guerra de los Hongos, alguien conjuró este saco con magia de la nocheósfera y lo usó para chuparse todo ese trozo de la Tierra. Así de simple. Pero aparte de responder la cuestión, también le dieron cierre, porque en la actualidad el Lich llegó y se jaló el bolso para absorber toda la Tierra y echarla al sol. Digamos que no le salió, y el saco contenedor es destruido expulsando todo lo que tenía, incluido el trozo faltante convertido en arena, que más tarde regresan a su lugar, formando el reino del desierto, y así la Tierra vuelve a ser esférica. En su tiempo, la comunidad había quedado convencida de que el asunto llegaba hasta ahí, pues al ser cómics oficiales, ni cómo refutarlo. Pero sucede que durante este periodo, la información digamos que todavía no estaba muy cimentada. La idea del canon no se meditaba mucho entre los escritores y se limitaban a decir que sí a lo que sea, de lo cual tuvieron que retractarse más adelante, ya que los cómics y las series se escribían por personas diferentes, generando obvias incongruencias entre ambas partes cada vez más evidentes. Les tocó decir que los cómics eran canon hasta que se demostrase lo contrario. Y al final, cuando la serie se puso seria con su continuidad, finalmente decidieron separar los cómics como un universo totalmente aparte. La Tierra la siguieron mostrando con el cráter, nada de un reino del desierto. Por tanto, toda esta historia del saco contenedor como explicación y conclusión pasó a ser no canónica. Volvimos justo donde empezamos. Mucho después, ya luego del final de la serie con Come Along With Me, Steve Wolfhard, uno de los principales escritores de Hora de Aventura, posteó este pequeño cómic hablando de la muerte de Jake y cómo su cuerpo se expandió tanto que tuvo que ser llevado al cráter de la Tierra, donde lo rellenó por completo. Y, al pasar de quién sabe cuánto, fue asimilado totalmente por el planeta, devolviéndole su esfericidad. Lo que no es una explicación de cómo pasó, pero es una curiosa y poética idea. Al fin la Tierra curándose de esa cicatriz dejada por aquel tiempo de puro caos, simbolizando que el pasado, por fin, ha quedado atrás. Una pena que tampoco es canon. El propio Steve confirmó que solo era una visión que tenía sobre cómo pudo ser la muerte de Jake, más nada serio dentro del lore. Aún después de la serie, el cráter sigue donde está, incluso 1000 años en el futuro, hasta donde se sabe. Y nosotros seguimos sin explicaciones. ¿Cómo es que el océano ni siquiera se desborda dentro? ¿Acaso hay barreras? ¿El incidente habrá tenido que ver con el gran cambio del mundo? Dentro de la lógica, entre comillas, ¿qué sería capaz de ser tan destructivo como para dejar una huella así, y a la vez tan concentrado para no haber arrasado el resto del mundo? Ante una de las cuestiones más intrigantes de Hora de Aventura, aunque sea con pocas evidencias, algo se tenía que decir. Y por años fueron muchas las hipótesis que se postularon, a cada cual más imposible que la anterior. Con el estreno del episodio El enfriamiento de la sexta temporada, se nos reveló que el Reino Flama fue formado por unas reliquias apodadas como los Gigantes de Fuego, que más adelante en la séptima temporada, durante el episodio Mientras más Moe, más sabes, se confirmó que tales aparatos fueron creación del mismo genio que hizo a Pimo, Moe. Por tanto, no era muy difícil imaginar que el propósito original de estos monolitos era funcionar como armas para la guerra de los hongos. Nunca los vimos en acción, pero la implicación es que generarían destructivas olas de calor en kilómetros a la redonda, capaces de carbonizar todo a su paso, y así creando el Reino Flama que conocemos. Estuvieron en el periodo de la guerra y son armas de destrucción masiva, pero al nivel de haber evaporado una quinta parte de todo el planeta. Me parece exagerado, más sabiendo que si todos los gigantes se usaron para la creación del Reino Flama, que nomás es este pedacito de la Tierra de de repente imaginar que llegarían a niveles de destrucción planetaria. Perdona, pero para mí eso es muy rebuscado.
Al menos es algo para empezar. ¿Qué tal si de repente apareció Galactus a meterle una saboreada, pero de una se arrepintió porque le supo a escoria humana y así lo dejó? Oye, pues fuera chistes, sí se planteó la idea de algún ser cósmico produciendo el cráter. Ya sea porque sí, literal le metió un mordisco, o solo fue una forma de demostrar su inmenso poder. Tal vez el búho cósmico, tal vez Glob, y por eso se acuñó el término de Oh My Glob. Quizás. ¿Y si pasó un agujero negro de largo y se llevó ese pedazo? Pues puede ser. O a lo mejor reventó una bomba gigante de antimateria que lo vaporizó sin dejar efectos al resto del mundo. Sí, claro. Es que es lo que digo. Se barajaron infinitas opciones, pero la mayoría de este estilo. Puras ideas sin sustento real, más que intuición. Y mi tío que trabaja en Cartoon Network me lo dijo. Ninguna se podía descartar del todo, por la misma razón de la falta de información. Pero si solo tenemos eso en cuenta para acabar creyéndonos cualquier cosa, ¿cuál es el punto de teorizar? Así que, al final de la contienda, de entre todas las teorías que existieron, principalmente fueron dos las que más relevancia tuvieron para la mayoría de la comunidad. O fue un meteorito, o fue una explosión. Las dos vertientes pasaron por muchas fases y muchas ramificaciones. Pero si nos quedamos con las explicaciones que tuvieron más coherencia, por el lado del meteoro, sabemos que el cometa Leech no fue. Sin embargo, pasa que resulta que el mismo episodio de Evergreen también nos reveló un elemento muy importante del lore de Hora de Aventura: los cometas catalizadores. Una fuerza que está destinada a traer un cambio al planeta Tierra en forma de un cometa que impacta su superficie cada 1000 años, por una razón que también es desconocida. En los acontecimientos de la serie se nos presentó el reinicio de uno de estos ciclos, con el cometa Púrpura, finales de la 6ª temporada. Por tanto, en este momento preciso se cumplían los 1000 años desde la llegada del último, que habría sido exactamente durante el periodo de la Guerra de los Hongos, coincidiendo con la aparición del cráter. ¿Acaso fue este cometa su causante? Y que todo apuntaría a ser el cometa azul, el que trajo la esencia que reencarnó en nuestro boludo Finn. Respaldado además nuevamente por el episodio de Finn el humano, pues en esa misma visión de la Tierra congelada, vemos que pasa un cometa y se desvía. Supuestamente el cometa catalizador azul, que debía chocar y nunca lo hizo, gracias al efecto del hielo en la masa del planeta que afectó su curso de colisión, logrando que la Tierra paralela del Farmworld se salvara de tener este cráter inmenso. O eso se cree, porque nunca se ve la forma de la Tierra actual cuando se ha visitado esta dimensión, más allá de la visión mencionada. Pero para efectos prácticos, supongamos que sí, que no hay cráter. Oye, ya quitamos una cosa. Si no chocó el cometa, ¿cómo es que igual está Finn por ahí? Es medio turbulento el asunto, porque hasta donde llega mi conocimiento, la idea es que la esencia del cometa y el alma de su portador como que van unidas, pero no son la misma cosa. Por eso el alma de Finn, como tal, sí existe, aunque aquí no esté el cometa. Igual eso ya es otro asunto, que si quieren saber más, mejor búsquense un video viejo. Ahora, por el lado de la explosión, tampoco es que haya que rebuscar demasiado. Si es un hecho que el cráter apareció con o después de la guerra, la respuesta parece clara. Tan solo fue otro de los efectos del devastador conflicto, y es que no le llamaron Guerra de los Hongos precisamente porque se pusieran a hacer sopitas del Minecraft. ¿Acaso la conclusión más obvia siempre estuvo en lo correcto? Bombas atómicas. De hecho, por un buen tiempo se planteó la idea de que fue la bomba donde surgió el Leech, lo que produjo también el cráter de la Tierra. Sí, así es, otra vez este desgraciado. No pudo con su cometa, pero entonces quizás sí con su bomba. Digo, tiene sentido, ¿no? La mayor encarnación del mal, culpable de la peor catástrofe en la historia del planeta Tierra. Pues yo lo siento mucho. Sobre todo por mi cámara delfino. Pero el Leech es demasiado inútil para hacer esto. Otra vez el Farmworld es el que nos desmiente la hipótesis, pues en el episodio Jake el perro, vemos en primera mano el efecto de la explosión de la bomba del Leech. Y perdóname si estoy ciego, pero a mí me parece que esta explosión no tiene el tamaño de un cuarto de la Tierra. ¿Que otra vez no te vale por ser un mundo paralelo? Madre mía, que eres terco.
Episodio elemental de la 7ª temporada. Con el flashback de Patience, se nos muestra el mismo momento de esta explosión en la línea de tiempo principal. Una ciudad sí acabó hecha pedacitos, pero no un continente entero. El Lich no tuvo nada que ver aquí. Aún así, aunque se descartase esa opción, todavía podía ser otra bomba, quizás más potente, o una acumulación de muchas impactando en el mismo sitio. A ver, que sí, que lo nuclear son unos buenos pepazos. Pero vamos a ser serios. ¿A este nivel? ¿Tú crees? Seamos francos. Y no es que esté hablando de cierto dictador español, precisamente. Yo nunca me tragué esta idea. Tampoco la del cometa. Porque es que ni todas las bombas nucleares creadas por la humanidad hasta ahora, combinadas en un solo lugar, podrían hacer un daño mínimamente semejante a este cráter. Y un cometa lo suficientemente grande como para imaginar que puede hacer tal boquete, directamente revienta la Tierra entera, como dije. Que sí, que yo sé que estamos hablando de un cartoon, donde un humano puede meter la cabeza en un puñetero volcán, y el planeta Tierra logra mantenerse en estas condiciones sin que la atmósfera explote. Aquí la lógica no puede ser tomada tan estrictamente, eso es obvio. Lo que no quita que la hay. Toda serie que tome en serio su continuidad tiene que marcar la línea de la lógica en alguna parte, o de lo contrario ningún argumento y ninguna trama se podrían estructurar. Porque si la respuesta a todo es un mago lo hizo, el sentido de un universo se pierde. Yo no sé ni guionizar un video en condiciones, pero valga la redundancia, diría que hacer esta afirmación es bastante lógico. En cuyo caso, teniendo en cuenta tantos años que he visto Hora de Aventura, discúlpame el atrevimiento, pero creo que estoy lo suficientemente curtido para saber, más o menos, en dónde están marcados los límites de la lógica dentro del universo de la serie. Aquí, una bomba atómica es prácticamente lo mismo que te puedes esperar del mundo real. Un tremendo coscorrón, pero nunca al nivel de volar medio mundo. Y parece que no estaba tan equivocado. Porque sí, yo sé que ustedes saben que en toda la historia de la serie hubo una vez en la que parece que se dio la respuesta de qué fue lo que sucedió. Y lo estaba postergando porque pues quería contarles un poquito el background del misterio, para que el video tuviera más chicha. Que de verdad, yo nomás les digo que esa impaciencia luego trae problemas maritales. Es 2020. Han pasado 9 largos años desde la primera revelación del cráter de la Tierra. Sin menciones, sin evidencias, sin un mínimo párrafo de información sobre lo que lo provocó. 9 años varados en el mismo punto donde empezamos. ¿Cuándo llega el primer especial de Tierras Lejanas, titulado a secas, Vimo? Y mucho Vimo es lo que nos dieron, eso no te lo voy a negar. Pero también un flashback, hablando sobre un humano que escapó de la guerra de los hongos hacia el espacio, con su grupillo de amiguetes y un robotito que creó, llamada Sigo. Pero antes de echarse a la fuga, pudieron ser testigos del gran evento, y según Sigo, que es la que cuenta la historia, lo representa como un flashazo de energía desconocida, y ¡pum! De repente ahí estaba, el enorme cráter al costado de la Tierra. Casi una década después, pero al fin, teníamos una respuesta. No fue un dios cósmico, no fue un agujero negro, ni tampoco el cometa catalizador. El enfoque correcto sí era la explosión, con un par de peros. El componente atómico resultó no tener nada que ver. Bien se aseguraron de ponernos la imagen de varias explosiones nucleares para que podamos comparar y quede más que claro que esto fue algo completamente diferente. Finalmente tuvimos un avance en el misterio, pero la cuestión seguía sin estar resuelta del todo. Ahora la pregunta es, ¿qué fue exactamente esta bola de energía? Al menos ya teníamos una base de donde suponer algo más concreto. ¿Una superarma desconocida? ¿Un accidente de algún tipo? ¿La mencionada bomba de antimateria? Tal vez y tal vez. Lo que es una lástima, porque el tema se enfrió muy rápido. Sí, fue una explosión de energía, pero aparte de eso, no se nos dijo mucho más.
y la comunidad no supo proponer hipótesis nuevas para explicar el origen de la misma, sin caer en redundancias. Así que el tema solo volvió a estancarse y se olvidó, a la espera de nuevas evidencias que desvelen la verdad de una vez por todas. La mayoría de la comunidad eligió quedarse con la idea de que fue una superarma creada por la humanidad para la guerra de los hongos, y punto final. A pesar de que nunca se haya implicado nada sobre un artefacto de este calibre, cada flashback, cada referencia a la guerra de los hongos, nos han dejado implícita la idea de que la humanidad estaba en un desarrollo tecnológico no muy alejado de nuestros tiempos actuales. Sí, por ahí andaba Moe con sus robots conscientes y los gigantes de fuego, pero por algo se le llamó la guerra de los hongos. La humanidad se atacó con el mejor armamento que tenía, que era el nuclear. ¿Y ahora me vas a decir que pegaron un salto de repente para crear armamento que destruye planetas? O sea, pues sí, pues técnicamente es una posibilidad. Si Stanford Pines llegó y se creó un portal transuniversal en su sótano, cualquier cosa es posible con el correcto visionario loco. Aún así, yo no me puedo conformar con una respuesta tan simple. Quiero pruebas. Algo que tenga más concordancia con todo el contexto que nos ha brindado la serie. Me rehúso a que este sea el final del camino. Han sido demasiados años buscando la verdad del más grande enigma de Hora de Aventura, y este video va a terminar con una respuesta final. Así me la tenga que inventar yo. De primeras quiero decir que no por nada este enigma se ha mantenido sin solución durante tantos años. La verdad es que es duro formular una teoría decente si no hay con qué, cabrón. A no ser que sepas dónde buscar. En el episodio Muerte en Flor de la segunda temporada, se nos presenta por primera vez el mundo muerto. Y si este es un plano paralelo de la realidad, yo les pregunto, ¿por qué carajos hay televisores, ovnis y una infinidad de autos de policía? Digo yo que después de la muerte, el sistema de leyes humanas como que ya no aplicaría mucho. Por tanto, todas estas cosas no deberían estar aquí. Y si lo están, tiene que ser causa de algún tipo de fisura dimensional. Mucho más adelante, séptima temporada, episodio Todo se queda de la miniserie Estacas. Conocemos a un grupo de humanos sobrevivientes de la guerra que son ayudados por Marceline para zarpar en busca de tierras menos hostiles. Antes de partir, el líder Tom Dos Panes se echa un comentario muy interesante. Le dice a Marceline que no pueden quedarse en el continente porque sus últimas lecturas atmosféricas se salieron de control y eso solo podía significar que algo grande iba a suceder, capaz de cambiarlo todo a su alrededor. Si bien no hay conexiones muy directas con nuestro mundo real, hay lo suficiente para saber que la forma de los continentes debió ser más o menos como la conocemos. Se sabe que existió Escandinavia. Se referencia a la ciudad de Las Vegas, Nueva York y a toda la costa oeste de los Estados Unidos, por dar unos ejemplos. Pero ahora tenemos la Tierra de U, una isla con forma de fénix, que claramente se trata de una nueva formación hecha con pedazos de varios sitios. O sea que los continentes del mundo han cambiado completamente, y este comentario de Tom parece que hace referencia a eso, señalando a que fue un evento concreto el que lo provocó. Nunca se especificó a lo que se refería, y quedó como otro misterio en tierra de nadie. De no ser porque ahora estamos haciendo esta recapitulación, y es que la implicación del mensaje coincide bastante con las repercusiones que habría tenido la aparición repentina de un cráter colosal. Lo extraño es que, primero, eso significaría que para este punto histórico todavía no ha sucedido esa gran explosión de energía, y segundo, no fue un boom tan inmediato como podría parecer, ya que el planeta lo estuvo anticipando a través de la atmósfera. ¿Qué clase de superbomba pensada para una guerra primero tiene que causar un efecto atmosférico de quién sabe cuántos días antes de poder estallar? ¿O acaso las bombas atómicas se detienen a preguntarte qué día estás libre para volarte en pedazos? No, ¿verdad? Y además, si aquí todavía no ha sucedido esa explosión, ¿cómo podemos asociarla con la guerra de los hongos, si para este punto prácticamente ha terminado? Lo que nos mostró Sigo es que sucedió durante la guerra, pero esto no es una grabación, es una recreación aproximada de los hechos. Por tanto, la idea general es que la gran explosión se produjo en un periodo cercano a la guerra de los hongos, mas no obligadamente
de forma simultánea a la misma. El flashback de Todo se queda nos dice que la guerra ya había acabado, o como mucho, estaba en sus etapas finales. Y aún así, se sacarían de la manga una superarma para volar medio mundo. Es que cuanto más lo analicemos, más evidente resulta que la hipótesis del arma definitiva no tiene sentido. Pero entonces, ¿qué fue? Nos estamos quedando sin opciones aquí y seguimos sin llegar a alguna parte. ¡Basta, por favor! ¿Hay una respuesta definitiva o no? Creo que sí. Y también creo que todo este tiempo hemos fallado en enfocar las pruebas en la dirección correcta. Diría que ni la guerra ni la humanidad fueron responsables por el cráter. No totalmente, más bien su contribución es indirecta y parte de un cúmulo de varios factores que se conectan a través de una fuerza que nunca se tuvo en cuenta. Magia, amigos. ¿Vieron cómo les tiré la indirecta desde el principio del video? En el Enchiridion, la versión física que sacaron junto con el diario de Marceline, hay una sección dedicada a explicar ciertos fundamentos del manejo mágico en Hora de Aventura. Este libro no es del todo canon con la serie, pero es importante remarcar que la mayoría de sus elementos son tomados directamente de lo visto en la serie, interpretándolos a través de detalles más específicos, que, aunque quizás no sean exactos, nos sirven como visualización contextual. Aquí se nos habla de un concepto llamado la elasticidad mágica, que se describe como la fuerza que pone los límites sobre lo que un mago puede hacer. Cuanto más estática, menos control. Y cuanto más fluida, mayor la capacidad de moldear la realidad. Se supone que esta ley afecta a todo el multiverso, y según el sitio, es más o menos elástica. Pero la Tierra, desde segundo cero, sería uno de los puntos donde más loca se vuelve. Y es que este planeta en Hora de Aventura no solo es otro grano de arena en el infinito universo, es uno de los puntos mágicos más grandes que existen. Que sí, que nos creemos el centro del universo, pero yo qué quieres que te diga, en la serie así es. O porque creen que es a este lugar donde llegan los cometas catalizadores. ¿Por qué creen que es el hogar de los elementales que gobiernan los 4 elementos pilares de la creación? La Tierra fue la única prisión capaz de contener el poder de Orgalorg, el destructor de mundos, y atrajo a uno de sus monstruos hermanos, Cocontepi, que se aprovecharía de este inmenso poder mágico para convertirse en el primer mago, que fundaría una secta de magos oscuros. Sin mencionar que también es aquí donde se guardaría una de las reliquias más importantes del multiverso, el Enchiridion. ¿Acaso esto tiene explicación dentro del lore o solo es egolatría? Pues fíjate, te comento. El gran secreto es que la Tierra realmente no es un planeta como todos los demás. Podríamos decir que es una entidad en sí misma. Lo que suena a tremendo churrazo al principio, pero esto se explica con el episodio del hoyo musical de la 7ª temporada. Y es que aquí conocemos literalmente eso, a un hoyo, que está vivo y se la pasa cantando. Otra de las rarezas de podríamos pensar de primeras. Y en parte sí, pero lo curioso es que ella referencia haber presenciado la era de la humanidad y su eventual caída a manos del Lich. Lo que resulta difícil de imaginar siendo ella eso, un puñetero hueco en la tierra, a no ser que tenga la capacidad de percibir lo que está sucediendo en el mundo en todo momento, como si fuera una especie de manifestación de esa conciencia del planeta Tierra que canta bajo una armonía eterna con el cosmos. De hecho, ella es la que canta Come Along With Me al final de la serie, una manera simbólica en la que el mundo de Hora de Aventura se despedía de nosotros. Ya no suena tan afumada, ¿verdad? Pero entonces, ¿tanta magia surge de la Tierra porque es una entidad consciente? ¿O la magia que surgía de la Tierra le dio conciencia? Sutil referencia, ¿eh? Al caso, el punto es que la magia fue desde siempre un elemento muy importante para la naturaleza de la Tierra. El mundo de es lo que es por esta misma razón. Pero aquí viene la trampa. Otra vez la dimensión del Farmworld, donde la humanidad sobrevivió a la guerra gracias a que Simon detiene la bomba del Lich y su corona congela la Tierra, para que siglos después la civilización deba empezar de cero. Y fíjate qué curioso, ¿no? Aunque nos encontramos en el mismo punto histórico que la línea temporal principal, el ganso manso no es un ganso, es humano. Y Billy no es un gigante azul, también es humano.
con las mismas personalidades y los mismos intereses, solo que ya no tienen ese componente mágico que encontramos en U. ¿Por qué? Porque en el Farm World la elasticidad mágica está estática y aquellos que hubieran nacido como criaturas bizarras lo hacen como simples seres humanos. Y a su vez en este mundo supuestamente no apareció el cráter, ¿verdad? Es una pista de que hay una relación entre estos factores. El Farm World no se quedó sin magia solo por ser otra dimensión, sino por los eventos que cambió Finn con su deseo de que el Lich no existiera, y eso significa que en ambas realidades, la elasticidad mágica de la Tierra se quedó estática en algún punto, con la única diferencia de que en una regresó y en la otra no, por lo que hizo Simon frenando al Lich, y al frenar al Lich dando su vida, el cometa catalizador azul nunca llegó debido a la Tierra congelada, y el cambio que traería ese cometa sería que la magia volviera a la Tierra. Aunque yo diría que fue una combinación de las dos cosas, pues en el Enchiridion físico también se menciona cómo las bombas de la guerra pueden afectar a la elasticidad mágica. Así que, tanto la explosión de la bomba del Lich como el impacto del cometa Finn, me imagino que generarían una fuerza tan grande que estirarían de vuelta la elasticidad mágica de la Tierra a su forma original. Y es bastante poético que villano y héroe hayan contribuido a la formación de la Tierra de U. Que sí, que es preciosa la wea. Pero, ¿y el cráter? ¿A qué nos lleva toda esta parafernalia de lore? La Tierra atravesó una etapa que iba totalmente en contra de su naturaleza, el estancamiento de la magia, que coincidió con la era de la humanidad. ¿Quién sabe qué lo causó? Tal vez viene desde el choque del cometa Lich hace 65 millones de años. Me da igual a estas alturas, si te digo la verdad. Pero el efecto de esta antinaturalidad dejaría su marca al momento que la magia regresó. Quizás la acumulación de la magia que la Tierra no podía expulsar. Quizás el hecho de que la elasticidad volviera así de un sopetón. Pero el planeta hizo saber en su atmósfera que algo iba a estallar. Y el resultado fue una bola de energía inmensa. Una liberación de magia concentrada que se llevó el 10% de su superficie. ¿Que quién creó el cráter de la Tierra? ¿Nadie? Podríamos decir que la Tierra misma se creó un cráter. Un cráter que no hizo daño al resto del mundo, donde los océanos no se vacían y la atmósfera funciona a través de él, como si fuera provocado por una fuerza natural, como si el agujero estuviera, pero a la vez no, al ser una materialización de la esencia mágica más pura, que liberaría una fuerza tan bestia que en menos de un milenio reformó todo el sistema de continentes para devolverlos a su estado natural, donde la magia puede fluir libremente, tal como en la isla de U y su forma de fénix, representando el renacimiento del mundo. El cráter es, pues, no un símbolo de destrucción, sino de un cambio, ya que el pedazo faltante ni siquiera se vaporizó, tan solo se dividió por el multiverso, siendo así que llegarían a parar esos restos de la humanidad en el mundo de los muertos. Quiero creer que por esta razón, dentro del staff de la serie, jamás han decidido eliminar el cráter. Es lo que dije al principio. Esta visión inusual es un símbolo que representa Hora de Aventura. Pues qué mejor manera hay de mostrar que este mundo es mágico que con un cráter totalmente imposible. Es un legado, una imagen que dentro del lore la misma Tierra mantendría ahí, como un recuerdo de otra era, donde la magia del mundo dejó de brillar. Si bien no puedo decir que sea una respuesta definitiva al enigma, porque básicamente no trabajo en Cartoon Network, pero luego de 14 años esperando que nos revelen la verdad, por primera vez, siento que podría conformarme con esto si no llega a haber una respuesta nunca. ¿Será este el final del misterio más increíble de todo Hora de Aventura? Probablemente no, pero sí es el cierre definitivo de mi investigación, y con ello cierro un importante capítulo de mi carrera como analista de esta serie. Estoy en paz. ¿Y saben qué pasa cuando siento que ya está todo chill? Como que de repente me llegan las ganas de gritar ¡que vengan esos créditos!